DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual ya está confirmada una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, un tema que es para el oficialismo el tema central, por lo menos en este semestre o por estos días, estos meses, en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación. La presencia nuevamente, lo que es la citación con lo que sería, en definitiva, el fiscal Stornelli nuevamente va a ser citado. Y por el otro lado, también una reunión de la Comisión de Comercio con algunos temas pendientes, algunos proyectos que están impulsando desde la conducción de esta Comisión de Trabajo, conducción que encabeza la diputada Gabriela Lena, y que en definitiva también lo que marca es el ritmo que va teniendo el Congreso de la Nación. Muy posiblemente a lo largo de las próximas horas se puedan confirmar otras reuniones de comisión, y la idea es, por lo menos para el oficialismo, para la oposición, avanzar en lo que tiene que ver con este mes de marzo, con por lo menos una sesión con algún tema que esté acordado entre el oficialismo y la oposición para poder llevar adelante la primera sesión en este periodo de sesiones ordinarias del año 2023. De esto vamos a estar hablando en el análisis en las próximas 2 horas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a estar con el análisis por aquí, por DTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales, y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional. La verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Muy bien, comenzamos a desarrollar el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Señora Daniela Mosetic, señor David Cayón, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, iniciando, ¿no? Esta semana. ¿Qué pasa mañana? ¿Viene o no viene? Bueno. ¿Viene o no? Hay que ver qué es lo ¿Se renovó? O sea, evidentemente, o se quiere ejercer más presión, o hay alguna versión de que viene, no sé.
Por ahora me parece la primera opción. Claro. Porque no hay ninguna certeza sobre que finalmente Carlos Stornelli, estamos hablando de Carlos Stornelli, el principal citado, digamos, para mañana de la Comisión de Juicio Político, no porque uno sea más importante que otro, sino que viene pendiente de la semana pasada. Claro, exactamente. Entonces, como no vino la semana pasada, a ver si mañana finalmente se concreta. Bueno, a ver, la idea de Stornelli es responder a los diputados nacionales, a las diputadas nacionales por escrito, no estar en la comisión. Esa es la idea. Sí, ¿qué tal? Pero que no es la idea, David, que es lo que plantea el... A ver, lo que quiso hacer la semana pasada fue eso, ¿no? Responder por escrito, y ahí lo que los diputados del oficialismo explicaron es que según el reglamento, hay una discusión respecto del reglamento de la comisión respecto de las normas, de los códigos procesales. ¿Sí? Ahora, lo que los diputados del oficialismo argumentaron es que iban a ser citados nuevamente porque el reglamento, que es previo a los códigos procesales, establece que solamente pueden responder por escrito, solamente no pueden, pueden decir que no van a la comisión el presidente de la nación, el vicepresidente de la nación y los gobernadores. El resto tiene que comparecer, tiene que ir y en todo caso tiene que decir que no puede responder. Pero sí o sí tiene que estar presente en la comisión. Lo que hizo el fiscal Stornelli es mandar un escrito diciendo que iba a responder todo por escrito. Claro. Que le hicieran llegar las preguntas y que él las iba a responder. La oposición defendió esa postura diciendo que en los códigos procesales se establecía que se podía hacer de esa manera, pero claro, los códigos procesales son más nuevos, son más modernos que el reglamento de la comisión. La diputada Carolina Gueliar, que es la presidenta de la comisión, dijo, miren, yo me tengo que atener a lo que dice el reglamento de la comisión, y el reglamento de la comisión lo que dice es que solamente el presidente, el vicepresidente y los gobernadores son los únicos que están autorizados a no asistir. El resto tiene que venir. ¿Sí? Son llamados como testigos y tienen que comparecer ante la comisión, y si no lo hacen, podrían ser citados y podrían ser por la fuerza pública. Esto significa que le podrían mandar a la policía para que los traiga a declarar. Claro. Ahí también hay que incluir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con la misma prerrogativa que puede tener el presidente. Todos los que sean susceptibles de ser sometidos a un juicio político por esa comisión pueden no venir. Pueden no venir. Bueno, a ver, me parece que esta explicación que muy bien dio David, se la deben haber llevado los diputados o las autoridades de la Comisión de Juicio Político, se la deben haber trasladado al fiscal Stornelli. Exactamente. El fiscal Stornelli tendrá que tomar una decisión en la jornada de mañana, si viene o no viene. Exactamente. Más allá de eso, tenemos una lista de invitados también, que ahora en un ratito las vamos a contar, que también promete. Entonces, la semana pasada había 4 citados, la idea es que no haya tantos citados porque se extiende mucho. Claro. La semana pasada había 4 citados, vinieron 3, en realidad se agregó uno último momento. Fueron 3 y se extendió igual de la 1 del mediodía hasta las 8 de la noche. Exactamente. Mañana hay 5 citados, o sea, todo tiene, digamos, son de distintos sectores, se están trayendo referentes, incluso que han venido referentes del Poder Judicial, propuestos por Juntos por el Cambio, propuestos por el Frente de Todos, por lo que hace que el debate se vaya recalentando a lo largo de la tarde. Claro, exactamente. Pero el primer citado por parte de la comisión es el fiscal Stornelli. Es decir, que a partir de lo que ocurra en cuanto comience la comisión mañana, si está presente o no el fiscal Stornelli, llevará por lo menos un rato de posturas políticas respecto a la presencia o la ausencia del fiscal Stornelli en la Comisión de Juicio Político. Sí, más que posturas políticas, lo que se llevará un rato es la discusión de qué decisión toma la comisión. Claro. Más que nada por esto del oficialismo diciendo tiene que venir, se tiene que presentar, y la oposición diciendo no tiene la obligación de venir, no se tiene que presentar. Si quiere el oficialismo, o sea, si mañana no viene y deciden citarlo por la fuerza pública, lo que tiene que hacer la comisión es pedirle a un juez que autorice eso y que lo vaya a buscar la policía. Con lo cual va a tener que hacer una presentación en los juzgados para que Stornelli sea citado por la fuerza pública y venga al Congreso de la Nación a declarar en calidad de testigo. Porque no hay que olvidarse de eso, de que viene a declarar en calidad de testigo, y eso significa que no puede mentir. ¿Sí? No es que viene a declarar en otra calidad. Acá no puede mentir si viene citado como testigo, que es como una de las pocas cosas que coinciden lo que tiene que ver con un juicio común. Digo, el juicio político no tiene características penales. Puede ser que de una declaración termine en una demanda penal,
pero sí los testigos tienen la obligación de decir la verdad. Claro. Si no la dicen, pueden tener una demanda. Recuerdan, no me puedo acordar qué testigo que había citado el oficialismo, dijo que no conocía a D'Alessandro, sí, al ministro de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese mismo momento se hicieron públicas unas conversaciones. Un magistrado. Sí, se hicieron públicas unas conversaciones entre el magistrado y D'Alessandro que daban cierta familiaridad en el trato. Entonces, ahí en la última reunión de comisión lo que hizo el oficialismo es decir, bueno, vamos a presentar a la justicia. ¿Por qué? Porque vino este magistrado y acá dio falso testimonio. Entonces, para que lo investigue la justicia por falso testimonio. Claro, ya es por afuera de la Comisión de Juicio Político. Por afuera de la Comisión de Juicio Político, ahí ya tiene que ver la justicia ordinaria, con lo cual pasa por ese lado. Bueno, cuando, David, vos decís, lo citan como testigo, quiere decir, no lo citan como un invitado. No viene como invitado a contar, a exponer, cómo, exponer, viene a responder preguntas. Cómo se analiza desde el Poder Judicial un pedido determinado. No, viene a responder preguntas. Generalmente se hace una primera ronda de preguntas y ahí se va abriendo el debate. Pueden preguntar todos. Y cuando arranca esto, Carolina Gaylar generalmente les dice, bueno, tienen que decir la verdad, por se trata, le dice las condiciones y ahí arranca ese. A veces algunos, por ejemplo, la semana pasada hubo un representante de una vocalía de la Corte Suprema, era bastante escueto. Entonces eso tenía medio formato de interrogatorio. Era una pregunta tras de la otra, sí, no me consta, no lo conozco, no le voy a contestar. Y otros, los que tienen más perfil político, mañana tenemos perfiles bastante judiciales. Claro. Los que tienen perfil más político, bueno, entran, ¿no? En otro tipo de debate y de intercambio con los diputados. Claro. Stornelli es citado en calidad de testigo para que dé explicaciones porque en el medio de la feria judicial, esto es lo que entiende el oficialismo, pidió rápidamente el cierre de la investigación y la demanda que se estaba llevando adelante por las conversaciones entre Silvio Robles, la mano derecha de Rosati en la Corte Suprema, y el ministro de Seguridad, D'Alessandro. Lo que el oficialismo quiere es que Stornelli explique por qué en el medio de la feria judicial, donde básicamente no sucede nada, porque los judiciales están de feria, esto significa que no trabajan, bueno, sin embargo, Stornelli abrió la feria judicial y rápidamente cerró esa causa, alegando que no había nada para investigar, que los chats que mostraban todos los medios de comunicación no servían como prueba para una investigación y rápidamente lo cerró. Entonces, el oficialismo lo que quiere es que explique por qué. ¿Por qué abrió la feria judicial y por qué tomó una decisión tan rápida? Bueno, que es en definitiva también en respuesta a lo que dijo el juez Ramos cuando estuvo aquí en la comisión de juicio político. Bueno, a ver, vamos a ver quiénes son los que vienen en la jornada de mañana. Comisión de juicio político que va a estar a partir de la 1 de la tarde y están citados a declarar como testigos, no son invitados de la comisión. Ahí está, y ahí estamos viendo imágenes de lo que fueron las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político. Ahí está su presidenta, Carolina Gaylar. Bueno, primero está Carlos Stornelli, Fiscalía Federal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Como segundo citado está Juan Manuel Olima Espel, secretario institucional de la Procuración General de la Nación. En tercer lugar está Marcelo Jorge Maceo, que es abogado. En cuarto lugar, Sebastián Alberto Garay, que es secretario de Juicio Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos son los juicios de las provincias. Exactamente. Los estados contra los estados, básicamente. El quinto citado es Guillermo Sebastián Garay, que está a cargo de la vocalía del doctor Rosati en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sexta, Natalia Hilda Monager, que de la vocalía del doctor Rosati de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí están los 6 invitados. Es muy posible que la comisión a lo mejor entienda que el fiscal Stornelli no vendrá y entonces por eso se hace una
mayores invitaciones a lo que fueron las invitaciones de la semana pasada. Veremos si es que interpretan eso o tienen alguna información, pero lo cierto es que para mañana hay 6 citados como testigos en la Comisión de Juicio Político. Es la 7ª reunión de la Comisión de Juicio Político en el marco del seguimiento de los pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Rosati, Lorenzetti, Rosencrantz y al doctor Maqueda. A los 4 integrantes de la Corte se le está siguiendo el juicio político. Lo impulsa el oficialismo. La diferencia es que en el caso de Lorenzetti también lo impulsa la coalición cívica. Causa determinada, la coalición cívica. Exactamente, por eso ahí se estaba jugando qué tipo de apoyos hay sobre el final, ¿no? Bueno, si eso de la coalición cívica contra Lorenzetti, que no tiene que ver con el desempeño como juez estrictamente en las causas, como se lee endilga de parte del Frente de Todos, sino que tiene que ver con el manejo de fondos, bueno, si yo estoy promoviendo un juicio político y vos también, esto quiere decir que estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no apoyás mi pedido de juicio político? Bueno, ahí eso fue parte. La coalición cívica y todos los integrantes del Frente de Todos no acompañaron el primer tramo de esa primera votación para la admisibilidad del juicio político. Pero bueno, el Frente de Todos todavía confía en que puede pasar eso, ¿no? El apoyo que se traduzca en el dictamen. En principio, Dani, los integrantes de la Comisión de Juicio Político trasladaron la fecha habitual de reunión los jueves a los martes. A los martes. ¿No? No sé si tendrá que ver con eventual sesión, no tiene explicación. Puede ser, porque a lo mejor una sesión de un miércoles que termine muy tarde. 7ª reunión mañana. 7ª reunión. 7ª reunión, según el martes. Y los testigos que hemos mencionado en el marco de estas investigaciones que se llevan adelante desde el Congreso de la Nación, desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Juicio Político que encabeza la diputada nacional Carolina Gailiar. Cambiamos de tema, hablamos de otro proyecto, de otro debate que se da en la Cámara de Diputados de la Nación, en este periodo de sesiones ordinarias, en la cual se discuten los proyectos del Ejecutivo, pero también los de los diputados, de las diputadas nacionales. David, el proyecto tiene que ver con la situación energética. ¿Qué hacer desde el Congreso Nacional? Sí, totalmente. A ver, lo que estamos viendo en estos días y en las últimas semanas es que la mayoría de los usuarios están viviendo cortes de luz. No importa cuál de las dos empresas sea la que te esté dando el servicio, pero este proyecto de ley nació respecto del apagón que tuvimos, que dejó a la mitad del país desconectado, un apagón que se dieron por una quema de pastizales, que se está investigando si fue casual o fue a propósito, que alguien fue y lo que hizo fue prender fuego a los pastizales para que se corte el sistema. Este es un proyecto que presentó el Frente de Izquierda, básicamente lleva la firma de Nicolás del Caño, pero lo acompañan todos los legisladores del Frente de Izquierda, que hablan de ¿qué? De estatizar el sistema eléctrico. ¿Sí? Entonces lo que dice el proyecto es que el apagón del 1 de marzo, originado en el sistema de transmisión de alta tensión de la empresa monopólica Transener, también puso al desnudo esta situación. Esto es la letra de los legisladores de izquierda, ¿no? La decía para garantizar las protecciones necesarias ante incidentes como el que ocasionó que la mitad del país quedara sin luz, las protecciones que sí se garantizan para las grandes empresas y consumidores, el incumplimiento de los procedimientos por parte de la distribuidora. Recuerden que esto dice garantizar las protecciones necesarias ante incidentes. Lo que sucedió fue que se prendieron fuego unos pastizales que frente al calor que empezó a sentir la línea de alta tensión que tiene Transener, lo que hizo fue desconectar el sistema. Es una de las formas de seguridad que tiene el sistema. Entonces la desconectó y quedó la mitad del país desconectado del sistema eléctrico sin luz. Entonces, frente a esto, en la placa siguiente, el Frente de Izquierda lo que hace es presentar un proyecto de ley que propone la expropiación y estatización de la empresa de energía eléctrica. En la placa siguiente ya empezamos con lo que tiene que ver con el articulado del proyecto de ley. Establece la caducidad de todas las concesiones a las distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, que se encuentran gestionadas por empresas privadas por incumplimiento de los pliegos contractuales en forma flagrante y reiterada. Esto es Edenor, Edesur, Edelap.
Bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan que ELAB también tuvo un corte muy, muy importante? Exactamente. Acá estamos hablando de las 3 empresas, que es el proyecto que está hablando Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, pero lo cierto es que sobre el tema de, a partir de los cortes de luz, sobre la estatización de Edesur, ya el Frente de Todos estuvo hablando. Sí, también estuvo hablando sobre esto, más teniendo en cuenta que es una empresa que había anunciado, previo a este incidente, había anunciado que se retiraba del país. Claro. Y que ya vendió una parte de su negocio en la Argentina que tiene que ver con la generación de energía. Lo vendió hace poco, ahora 2 semanas. Terminó de cerrar el acuerdo para vender su negocio de generación de energía y ahora le queda el negocio de distribución de energía. Edesur es quien tiene la concesión para brindar energía en el área metropolitana, en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Claro. Edenor tiene la otra mitad, aunque la mayor cantidad de usuarios la tiene Edesur. Claro. Porque es en la parte sur del conurbano es donde vive la mayor cantidad de gente. El artículo siguiente te dice, bueno, ante la falta de mantenimiento... el artículo 3, esto es lo que veníamos hablando. Dice, bueno, la falta de mantenimiento e inversión, el frecuente colapso de la red de distribución, la deficiencia de la red de transporte, los problemas de la generación, que son las causas centrales de los retirados cortes de servicio. Acá hay una discusión respecto de quién tiene la culpa de todo esto. Claro. Lo que dicen, el Estado dice, bueno, ustedes no invirtieron lo suficiente. Lo que dice la izquierda es, las empresas no invirtieron lo suficiente. Las empresas lo que dicen es, ustedes tienen las tarifas pisadas, tienen las tarifas congeladas desde hace muchísimos años. Recién ahora, después de 20 años, empiezan a quitarse los subsidios al consumo de energía eléctrica. Es casi imposible mantener el ritmo de inversión que establecen los pliegos de licitación y por eso son los incumplimientos. En el artículo 2, que dice, bueno, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos, lo que planteaba la ley, dice, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación y a la recesión de los contratos de concesión según corresponda a la totalidad de las empresas transportadoras y distribuidoras del AMBA, que en lo sucesivo pasarán a conformar una empresa nacional de energía eléctrica. Ahora, en esto de que pasarán a conformar una empresa nacional de energía eléctrica, el proyecto también establece, digo, no hay que olvidarse quiénes presentaron este proyecto de ley, también establece cuánto se le va a pagar a cada empresa por esta estatización, digo, por lo que estatizar y expropiar, claro. Cuánto se le va a pagar a cada empresa, y lo dice en el artículo siguiente, dice, en la placa siguiente lo tenemos, el proyecto... Ahí está, a ver. Acá, el proyecto de ley establece que se le pagará a cada empresa, en todo concepto, un peso. ¿Sí? Pero no solo que se le va a pagar un peso, sino que dice, debiendo al Estado, bajo la supervisión de la nueva gestión de la nueva empresa de energía, iniciar en forma simultánea todas las acciones correspondientes para que las empresas cesantes paguen al erario público el correspondiente a la inversión no realizada durante la gestión. Esto es, desde la década del 90 que están concesionados el sistema eléctrico en la Argentina, dicen, bueno, desde ese momento hasta hoy, si ustedes cumplieron con las inversiones no van a tener problema. Ahora, en el momento que no cumplieron con las inversiones que establecen los contratos, bueno, van a tener que pagarle al Estado Nacional. Lo que dice la izquierda es, teniendo en cuenta que el servicio es deficiente, bueno, claramente no cumplieron con lo que estaba establecido en los contratos de concesión, y entonces como no cumplieron, nos deben plata. No solamente que le vamos a pagar un peso. Un peso, ¿se acuerdan de lo que pagaba por aerolíneas? Claro, exactamente. La licitación de Aerolíneas Argentinas, cuando la tenía la empresa española, el ministro de Economía Kicillof, expropian y estatizan la empresa y en ese acto le pagan un peso. Un peso a la española, a la empresa española que tenía la propiedad, la concesión de la aerolínea de banderas de la Argentina. Además, tienen que pagar las indemnizaciones por eventual impacto ambiental y por el lucro cesante del Estado y particulares damnificados en los casos de no prestación del servicio. En la placa siguiente lo que dice es que el proyecto señala que la gestión de la empresa, digo, y acá está la segunda parte, digo, para entender que es un proyecto de ley que nace del bloque de la izquierda, a pesar de que el Frente de Todos esté mirando con cierto cariño alguna parte de este proyecto de ley,
Dice, la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica será delegada a sus trabajadores, especialistas y técnicos, quienes tendrán a cargo las tareas operativas, técnicas, productivas, administrativas y toda otra tarea relativa al funcionamiento del servicio eléctrico. O sea, la empresa pasa a estar en manos de los trabajadores. Claro. Si tanto Transener, que es la mayorista de la electricidad, quien lleva la electricidad por todo el país, como las empresas concesionadas. Por último, señala que la operatoria de las empresas se sustentará por vías de los ingresos por pago de los usuarios según el cuadro tarifario vigente, no admitiéndose subas en el cobro de los servicios. Ojo que el cuadro tarifario vigente establece la quita de subsidios. Digo, acá habría que verlo, porque digo, como está el cuadro tarifario hecho, digo, el cuadro tarifario vigente no es lo que se está cobrando hoy. El cuadro tarifario es todo el proceso. Claro. Entonces dicen, bueno... Sí, quitándole el subsidio... Claro, la quita de subsidio que estamos teniendo con los servicios públicos, claro, bueno, está dentro del cuadro tarifario vigente. Ahora, nosotros lo que tenemos es que la forma en que se va a sustentar esto no va a ser solo a través del cuadro tarifario, sino que también lo que hace es que crear un impuesto, ¿sí? Dice, bueno, por las transferencias del Tesoro Nacional mediante subsidios fijados según el presupuesto vigente. Esto tiene que ver con los subsidios, sí, cuánto estaba previsto. Ahora, también se va a sustentar por la creación de un impuesto equivalente al 3% a todos los ingresos de casinos, bingos y máquinas tragamonedas ubicados en territorios nacionales o aguas federales circundantes, ¿sí? O sea, le crea un impuesto de juego, que es un impuesto que todas las veces que se discute el presupuesto aparece y es un impuesto que todas las veces que se vota el presupuesto desaparece. No se termina votando. No se termina votando. Por último, lo que dice es la propuesta del Frente de Izquierda de expropiación y nacionalización de las empresas de servicios eléctricos sería el paso inicial para avanzar hacia la conformación de una empresa nacional que integre el conjunto del sistema energético, incluidos los recursos petroleros y gasíferos, que garantice el servicio a toda la población y avance hacia una transición en la matriz energética sustentable y amigable con el medio ambiente. ¿Esto qué es? Hoy estatizamos la red eléctrica, hoy estatizamos y expropiamos a las empresas distribuidoras de energía, pero es el principio para ir por ¿quién? Por el gas, claro, por el agua, en el caso de que no sea estatal. Digo, AISA es una empresa privada, pero del Estado argentino, donde mayor accionista es el Estado argentino, lo mismo sucede con YPF, pero acá aparece Vaca Muerta, por ejemplo. Claro. Acá aparece Vaca Muerta, aparece el gasoducto Néstor Kirchner, digo, aparecen las represas, aparecen las hidroeléctricas, aparece todo el sistema de energía de la Argentina, donde la izquierda lo que dice es, vamos a empezar por la energía eléctrica, que es lo que hoy generó todos los conflictos. Mañana vamos por el gas y después vamos por Vaca Muerta, claro, por todas las concesiones. Bueno, acá hay una parte donde el Frente de Todos ve, a lo mejor con buenos ojos, algunos artículos de este proyecto, sí, del Frente de Izquierda, y acá también, vos estás señalando, hay una parte que no lo verá muy bien. No. A partir bueno, pero de lo que viene trabajando, recuerdan cuando fue, no esta semana, sino la anterior, cuando había habido el corte ese masivo, creo que fue un día miércoles, había habido algunos tuits de Flavia Rollón, la secretaria de Energía, que decía, marcaba el descontento con las empresas. Por ahí, desde ese momento se había empezado a hablar de la posibilidad de hacer algún cambio en estas concesiones. ¿Había habido algún guiño de parte? Bueno, el ENRE también está. El ENRE está elaborando un informe donde le va a sugerir al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía, que avance con la estatización. Propio ENRE. El propio ENRE. En el caso de DESUR. En el caso de DESUR. En el caso de DESUR. Exactamente. También ahí se mezclan varias cosas. Primero la discusión sobre el servicio, ¿sí? Lo que dice, se apalanca en no están brindando el servicio adecuado. Eso es el informe y todo eso. Después hay una discusión política atrás de quién se puede quedar con la concesión de DESUR. También. Y ahí aparecen algunos empresarios que están ligados al macrismo. Entonces también está esa discusión atrás, por eso algunos sectores del kirchnerismo dijeron, bueno, si lo estatizamos, no hay posibilidades de que esos empresarios que están ligados al macrismo entren al negocio. Claro. Un empresario que estuvo ligado al negocio energético en la Argentina hasta hace muy poco es Caputo,
el famoso, el hermano del alma del expresidente Mauricio Macri, Nicky Caputo, el primo de que fue el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central. Exacto. Todo eso. Bueno, entonces ahí también hay una discusión política atrás que tiene que ver con quién puede ser el comprador de el negocio de distribución de energía de Edesur. Por eso también está la idea de cierto sector del kirchnerismo es estaticemos. Claro. Ahora, va a quedar medio raro que la mitad del servicio sea público, la mitad del servicio sea privado. Claro, exactamente. No, y además me parece que este proyecto tiene que ver un poco con ese momento, ese corte grande que dejó a la Argentina sin luz y que tuvo algunos picos de crisis social en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Recién estábamos hablando fuera de cámara, día viernes, día sábado, General Paz, autopista de Lepiane, hubo cortes, el sábado fue día de banda pico de energía para día sábado también. Ahora, recuerden que es la segunda vez que al sistema eléctrico, a Transener, al sistema eléctrico mayorista le pasa exactamente lo mismo. En el 2019, para el Día del Padre, ¿se acuerdan? Fueron 24 horas sin luz en buena parte del país. Sí. Acá no fueron tantas horas, fueron 3 horas, 4 horas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que terminó pasando es que, no es el concepto técnico, pero para que se entienda, se desenganchó el sistema como medida de seguridad. Entonces, una vez que se apagó el incendio que estaba abajo de la red eléctrica, bueno, lo que tardó en volver la energía eléctrica es lo que se tardó en reenganchar al sistema. Claro. No es que había sido un corte de luz. En ese momento, lo que sucedió es que había 2 líneas y una se prendió fuego, porque fue similar a esto, una se prendió fuego, se cortó y la línea suplente, que es la que tiene que hacer de backup de la oficial, estaba en mantenimiento. Entonces tampoco estaba funcionando. Por eso tardaron 24 horas en que vuelva la energía al país y Edelap, ahí fue donde tuvo el corte más largo. Claro. Que siguió como una semana, una cosa así. Bueno, nos vamos a ir, hacemos un paréntesis en este tema energético y nos vamos a ir ahora a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, por suerte, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos también analizando un poco la agenda que ya mañana tiene una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión respecto a esta nueva citación que hace la Comisión al fiscal Stornelli, diputado? Aunque acaba de llegar una añita, la estoy saludando. Está muy bien, está muy bien. Anda con la abuela ahí en la que no, bueno, ahí llega otro. Televisión, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Bueno, discúlpenme. No. Bueno, les decía, sí, mañana efectivamente tenemos una nueva reunión de la comisión, un nuevo capítulo del espectáculo que nos brinda el kirchnerismo para entretenernos y hacernos olvidar de la inflación, de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Así que bueno, veremos qué han previsto para el capítulo de mañana. Por lo pronto, seguramente vamos a tener una discusión en torno a la citación del fiscal Stornelli, porque el oficialismo insiste en que venga personalmente, el fiscal ya ha dicho que no. Y fíjense una cosa, esto del fiscal Stornelli muestra con toda claridad el verdadero propósito del oficialismo. No les interesa lo que pueda decir Stornelli o lo que pueda testificar. Les interesa que venga, porque les interesa el show. Porque el tema se soluciona muy fácilmente remitiéndole al fiscal un pliego de preguntas, él las contesta, las manda por escrito y se acabó la discusión. Pero al oficialismo no le interesa lo que pueda decir o aportar Stornelli. Lo que le interesa es que venga y someterlo a esos interrogatorios tipo Gestapo que hacen el diputado Moró y el diputado Tailade. Bueno, mañana seguramente tendremos otro capítulo de ese tipo. Ahora, Pablo, técnicamente o jurídicamente, ¿el fiscal Stornelli está exceptuado de tener que venir al Congreso Nacional a la Comisión de Juicio Político?
Yo entiendo que sí, hay un artículo en la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice que los fiscales no tienen obligación de comparecer ante los tribunales, ante los jueces, y que pueden hacerlo por escrito. Norma que a su vez también está en el Código de Procedimientos, tanto en el Código de Procedimientos en lo civil como en lo penal. Yo entiendo que sí. La presidenta de la comisión dice que el reglamento de la comisión tiene el mismo valor que una ley, lo cual es un disparate. Es como decir que Argentina es igual a Estados Unidos, más o menos lo mismo. Pero insisto, el tema es que al oficialismo no le interesa la declaración de Stornelli o lo que vaya a decir. Le interesa que venga a maltratarlo, a hacer un show, hacerle preguntas improcedentes, si es posible ponerlo nervioso, que se altere. Bueno, ese es el problema que tenemos. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti lo saluda. De la lista de invitados de mañana, sacando a Carlos Stornelli, ¿hay alguno que está propuesto por Juntos por el Cambio? Y si no hay, no ninguno. Mañana son... ¿Cómo es propuesto por el Poder Judicial? ¿Cómo tenemos dos integrantes de la... ¿Cómo? Son testigos propuestos por el oficialismo, por el Frente de Todos. ¿Y ustedes tienen previsto citar más testigos? ¿En qué línea lo harían? ¿O están esperando ver cómo se desarrolla el procedimiento? Por ahora estamos esperando ver cómo se desarrolla el procedimiento. Bueno, llegado el caso, cuando concluya o esté concluyendo la citación de los testigos del oficialismo, a lo mejor, si nos parece necesario, proponemos la citación de algún testigo, pero por ahora no tenemos decisión tomada. El martes pasado que estuvo Mario Cimadevilla, eso sí había sido convocado por la oposición. Mario Cimadevilla es un testigo propuesto por la coalición cívica en la denuncia contra el juez Lorenzetti. Que a propósito de eso también hizo un poco aportó un poco al show, ¿no? Sí, lamentablemente. El problema es que, digamos, hay algunos testigos que no terminan de entender. No, ahí no lo estamos escuchando, Pablo. A ver. Se cortó. No, me parece que se nos cortó ahora. Ahí la comunicación, sí hubo un corte en la comunicación. Pero bueno, ahí está un poco lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Lo primero va a ser una discusión entre oficialismo y oposición respecto a la citación del fiscal Stornelli. Sí, y tiene que ver con eso que decíamos al principio. Fíjate que el diputado Tonelli lo que decía es, bueno, la ley orgánica del Ministerio Público, los códigos de procedimiento dicen que los fiscales no tienen que comparecer ante un juez, y esto, digo, son las cosas de las cuales el oficialismo se toma para decir esto. Primero es que la ley orgánica del Ministerio Público, así como los códigos de procedimiento, son más modernos que el reglamento de la comisión. En todo caso, no sé cómo se debería hacer, pero bueno, deberían ayornar el reglamento de la comisión. Sí. Ahora, lo otro que dicen es, bueno, lo que dice es que no tienen que comparecer ante ningún juez. Ahí está. Ahí estamos. A ver, Pablo, ahí recuperamos la comunicación. No sé qué pasó, ¿se había cortado? Sí, no la escuchábamos. Nos quedamos en lo que los testigos tienen que entender es que... Sobre Cimadevilla. Solo tienen que declarar respecto de hechos que hayan caído bajo sus sentidos. Es decir, que hayan visto, que hayan tocado, que hayan escuchado. Lo que no corresponde es que los testigos especulen, hagan interpretaciones, digan, me parece, supongo, creo. No. Eso está mal. Y muchas veces los diputados del oficialismo incurren en el error de pedirle opiniones a los testigos. Las opiniones se le piden a los peritos, no a los testigos. La semana pasada o la anterior hubo 1 o 2 testigos que con mucho tino, cuando le hacían preguntas que requerían una interpretación de parte de ellos, una suposición, decían, no, mire, eso no es algo que a mí me conste, yo no puedo dar opiniones, yo lo que puedo es contar lo que he visto o lo que ha caído bajo mis sentidos. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Respecto a lo que usted decía al principio, dijo, bueno, seguramente mañana vamos a tener una discusión respecto de qué se toma como válido, si el reglamento de la comisión o la ley orgánica del Ministerio Público y los códigos de procedimiento, que son más modernos que el reglamento de la comisión. En lo que tiene que ver con el tiempo en el cual empezaron a funcionar. Ahora, esa discusión
va a ser como seguir discutiendo lo mismo que tuvieron la semana pasada. Si mañana no se presenta el fiscal Stornelli, como ya viene diciendo que no va a ser, seguramente el oficialismo va a avanzar con un pedido para que la justicia lo cite vía la fuerza pública. Frente a eso, ¿qué posición, primero si van a asistir a la comisión y qué posición van a tomar? Mire, respecto del valor del reglamento, como suele ocurrir en la mayoría de las cosas, la respuesta está en la Constitución. El artículo 31 de la Constitución dice: esta Constitución, las leyes de la Nación y los tratados internacionales que suscriba la Nación son la ley suprema de la Nación y a ellas deben adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que está claro que después de la Constitución y de los tratados internacionales vienen las leyes de la Nación. Y el reglamento de la Comisión de Juicio Político no es una ley de la Nación ni se le parece. En cambio, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal, esas sí son leyes de la Nación, por lo tanto es indiscutible que tienen una jerarquía muy superior a la del reglamento. Ahora, respecto a lo que va a ocurrir, y lo que debiera ocurrir es eso: si el oficialismo cree que el fiscal Stornelli no tiene más remedio que venir personalmente, porque insisto, lo que menos les interesa es la declaración del fiscal, lo que quieren es show, lo que quieren es espectáculo, circo, y el fiscal no viene, y van a tener que pedirle a un juez que lo traiga, y ese juez va a tener que analizar si efectivamente el fiscal tiene o no la obligación de comparecer personalmente, y yo, que conozco la justicia y cómo actúan los jueces, me animo a anticipar que cualquier juez que le toque intervenir va a decir que el fiscal no tiene obligación de comparecer personalmente y que si el oficialismo tiene interés en su testimonio, le debe remitir un pliego de preguntas para que el fiscal conteste por escrito. Eso, suponiendo que el oficialismo avance y haga una presentación judicial, ¿en qué fuero se hace esa presentación judicial? Supongo que debería hacerlo en el fuero federal penal. Okay. Pablo, ¿cómo tomaron puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, del bloque del PRO, lo que fueron las declaraciones en la comisión de Mario Cimadevilla? Mire, la verdad que yo no estuve cuando declaró Mario Cimadevilla, tampoco me ocupé de leerlas, así que no. Como eso se refiere a una denuncia particular contra el juez Lorenzetti, que impulsa la coalición cívica y no nosotros, la verdad es que no me ocupé de leerlas, no le podría dar una opinión. Diputado, ¿cómo ve el inicio del año electoral y qué incidencia cree que puede tener en el Congreso? Estamos en marzo, tenemos muy pocas leyes aprobadas. ¿Cómo ve por lo menos esta primera mitad del año? Bueno, el año electoral es la esperanza de ganar las elecciones y cambiar el rumbo del país, de modo que desde ese punto de vista es muy alentador vivir este año electoral en el que tenemos la ilusión de ganarle al kirchnerismo, de volver al gobierno y de empezar a solucionar los problemas del país de los que el gobierno no se ocupa. En cuanto al Congreso, calculo que, como pasa siempre en los años de elección presidencial, va a ser un año de poca actividad, más aún con esta actitud que ha asumido el oficialismo de insistir con este juicio político que no tiene ni pie ni cabeza, con rechazar la posibilidad de que tratemos, ya que vamos a seguramente tener pocas sesiones, que tratemos temas de verdadero interés para la población y de verdadera necesidad. Así que imagino que desde el punto de vista legislativo va a ser un año poco productivo, cosa que, insisto, no es del todo raro en los años de elección presidencial. Tal vez este año se agrave un poco más la cosa por esta actitud del oficialismo. Pero bueno, tiene el atractivo el año electoral de que esperamos derrotar al actual oficialismo y volver a gobernar. Ahora, Tonelli, en esto que usted decía, bueno, están los dos condimentos, ¿no? El año electoral, que hace que los legisladores, aquellos que buscan renovar o no, pero vuelven a sus distritos a hacer campaña para sí mismo o para algún otro de su partido político.
también se le suma la actitud del oficialismo respecto del juicio político. Juntos por el Cambio mantiene la actitud de no se sesiona o no va a prestar quórum hasta que el oficialismo retire el juicio político, porque si es así, digo, no... Sí. Ahora, eso... Como regla general, sí, lo cual puede admitir alguna excepción. Eso le quería preguntar. En el caso de que nos pongamos de acuerdo para debatir algunas leyes que son verdaderamente necesarias. Pero como regla general, esa es la actitud que tenemos. Digo, tomando en cuenta, le voy a poner un ejemplo medio simple, en el sentido que hay consenso generalizado. La ley de alcohol cero, que ahora está en el Senado, pero digo, Juntos por el Cambio en el Senado hace lo mismo que Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Ese tipo de normas, donde hay consensos de todos los bloques, ¿podrían ser tratadas en las sesiones ordinarias? Y ese es un problema del Senado. De todas maneras, que cambiemos el tope de tolerancia de alcohol de 0,5 a 0 es un paso adelante, sin duda, es mejor, pero tampoco es la solución. No, le ponía un ejemplo de una norma donde había consenso generalizado, digo, que no generaba una discusión Yo personalmente dejaría de lado esa decisión que hemos tomado en Juntos por el Cambio para, por ejemplo, debatir la ley de alquileres. Bueno, eso sí me parece urgente, me parece muy necesario. Es más, lo he dicho más de una vez en algún programa de radio o de televisión. Personalmente me da vergüenza que en el Congreso no podamos ponernos de acuerdo para modificar la ley de alquileres, que tan perjudicial ha resultado para los inquilinos, para quienes alquilan su vivienda. Entonces, bueno, en un caso así, sí, al menos yo estaría dispuesto a debatir y aprobar una modificación de esa ley. Pero son pocos los casos que se me ocurren, porque además acá lo que hay que entender es lo que está en juego. Lo que está en juego, mediante este ridículo juicio político que impulsa el oficialismo, es la independencia de la justicia, es la posibilidad de tener jueces independientes que fallen de acuerdo con la ley, de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con las pruebas de los casos. Lo que el kirchnerismo quiere es llevarnos a un sistema en el cual la justicia le responda, la justicia sea dicta y los jueces dejen de ser imparciales, dejen de ser objetivos y resuelvan como ellos quieren. Entonces, si esto ocurriera, de nada nos serviría tener las leyes más lindas, mejores y más progresistas del mundo si no tenemos jueces independientes que las apliquen. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Si el kirchnerismo se sale con la suya, nos quedamos sin república. Esto es lo que está en juego y eso es lo que hay que entender. Por eso la decisión de Juntos por el Cambio de no sesionar, de no dar quórum, hasta que tanto no se termine con este atropello a la Corte Suprema y al Poder Judicial, en definitiva. Diputado, le consulto lo cambio de tema por el dictamen que obtuvo este proyecto de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, un proyecto que tiene el respaldo de todos los diputados de Santa Fe. ¿Cómo lo ve usted, digamos, en la aplicación en el corto plazo? Esto no tiene ese objetivo en principio, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Si el Senado lo trata, porque, digamos, ese proyecto que yo voté favorablemente en comisión el otro día y es malo. Me vanaglorié de que lo estuviéramos tratando. Ese proyecto tiene como objetivo esencial permitir que comience a aplicarse en la provincia de Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal. Es decir, pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que ya está vigente en las provincias de Salta y Jujuy, que ha dado excelentes resultados en su aplicación. De modo que si el Senado lo aprueba rápidamente y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, provee la infraestructura necesaria, en la segunda mitad del año en Santa Fe podría estar vigente el nuevo Código Procesal Penal, lo cual sería un enorme avance. Claro, ahora, Pablo, el dictamen que ustedes firmaron de un plenario de comisiones, falta ahora la comisión de presupuesto. ¿Hay información respecto a la posibilidad que esta semana pueda reunirse presupuesto o a más tardar la semana que viene? Ese fue el compromiso del oficialismo. El oficialismo se comprometió
a que si la semana pasada aprobábamos el dictamen en ese plenario de justicia y de legislación penal, a la brevedad posible, o sea, yo entiendo que debería ser esta semana, a la brevedad posible dictaminaría la Comisión de Presupuesto. Tonelli, teniendo en cuenta su experiencia electoral, ¿no? Y todos estos procesos, ¿cuánto de lo que sucede en Juntos por el Cambio afuera repercute adentro del interbloque de Juntos por el Cambio? Los candidatos, los debates, las discusiones, las internas entre los posibles candidatos y los diputados, que hay algunos que apoyan a un candidato, otros que apoyan a otro candidato. Yo diría que muy poco o nada, porque si bien todos los diputados en general tenemos nuestras preferencias, en general esas preferencias no tienen un reflejo directo en la tarea legislativa. De modo que, por ejemplo, para rechazar el juicio político a la Corte da exactamente lo mismo ser partidario de uno o de otro candidato. De hecho, ahí estamos todos juntos rechazando cada vez que tenemos oportunidad el juicio político que impulsa el oficialismo. De modo que no, en el bloque o en el interbloque no, yo no diría que tengamos ningún reflejo de esa disputa interna, más allá de que, por supuesto, seguramente a la hora de votar en esa interna, en las PASO, cada uno lo hará por el candidato de su preferencia. Pablo, por último, ¿le gustaría renovar su banca de diputado? ¿Le gustaría...? No, ya tengo la decisión. ¿Y le gustaría esta es la primicia, esta es la primicia. No quiere al Consejo de la Magistratura, no quiere renovar. El consejo terminé en noviembre, por ahí en el futuro puedo llegar a volver. No, pero la Cámara, mire, le soy sincero, yo estoy terminando mi 4º mandato. Es bastante, creo que la única diputada que me supera hoy en día es Graciela Camaño. Ya me parece suficiente, ya está bien. No, ya del Congreso me voy a despedir en diciembre y en principio no tengo intenciones de seguir. Lo cual no quiere decir que no vaya a ayudar desde otro lugar o desde otra posición. Graciela Camaño tampoco quiere seguir, ¿eh? También. Eso me dijo, sí. Pero yo ya le escuché una vez a Graciela en 2000, la última vez que renovamos, que fue en 2019, también le escuché decir que no quería, que no, y al final renovó. Vamos a ver. Pero es cierto, a mí me ha dicho igual que a ustedes que ella no quiere renovar. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el cierre de listas. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien. Gracias. Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Claro, vence el mandato del diputado Tonelli el 10 de diciembre. Justamente, lo que pasa es que justo ahí menciona a Graciela Camaño. Son dos perfiles de temas judiciales que en los bloques se valora mucho también, porque no todos los diputados no tienen la misma formación, no todos se ocupan de lo mismo. Justamente estamos hablando de dos ex consejeros de la magistratura, entonces esos perfiles se valoran, ¿no? Por lo técnico, por la capacidad de... Vos tenés un juicio político, entonces tenés gente que sabe cómo defenderse, cómo preguntar, cómo son los procedimientos, cómo discutir. Entonces, bueno, es difícil después encontrar lo mismo que los referentes económicos. Cuando se van algunos referentes para la Comisión de Presupuesto, enseguida hay que buscar alguno, alguien que sepa, ¿no? Esta discusión la hicimos cuando terminaba el mandato de Pastori. De Pastori. Bueno, ¿quién va a ser? Un referente del radicalismo en la Comisión de Presupuesto. Bueno, claro. Y aparte también hay muchas, el perfil de los legisladores va cambiando con el tiempo y eso también hace que aquellos que son más experimentados, que entienden mucho más de los debates públicos en la Cámara y todo eso, bueno, tienen de alguna manera... tienen que hacer un aprendizaje los nuevos respecto de los que tienen más experiencia. A ver, vamos a poner un ejemplo bastante simple. Negri tiene ¿cuántos ya mandatos dentro de...? Sí. Digo, respecto a los debates públicos de la Cámara. Tetaz, que es nuevo, los primeros debates les costaba porque no entendía el reglamento... Cuando le tocaba hablar. Cuando le tocaba hablar, cuando pedía la palabra, bueno, todas esas cosas que hacen al funcionamiento, bueno, se van aprendiendo con el paso del tiempo. Claro, exactamente. Bueno, pero a Tonelli no le desagrada. No sé si Mario Negri no tiene 4, ¿eh? Digo, sí, me quedé pensando. Yo también, porque Mario Negri.
Estoy remontándome a mis inicios periodísticos. Hay que ver, y ya era. Mario Negri tuvo periodos ininterrumpidos. Él tuvo en los 90, volvió, se fue de Congreso, volvió en los últimos años. Sí. No fueron periodos, digamos, no, fue todo corrido, sí. Corridos. En el caso de Tonelli, que está cerrando su cuarto mandato ya, o sea, son 16 años de legislador nacional, le gustaría ir al Consejo de la Magistratura, puede ir representando a los abogados o representando un poder ejecutivo. También. Fue pensando en un cambio de gobierno y... Él también lo piensa. ¿No? Pero bueno, vamos a ir a una pausa para regresar y aquí en el análisis seguir analizando la agenda que se viene, la agenda que ya tiene mañana confirmada, reunión de la Comisión de Juicio Político, miércoles otra comisión, esperamos por estas horas a ver si se confirma alguna otra comisión de trabajo, entre ellos la Comisión de Presupuesto con este tema del fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe, y también vamos a estar hablando con algún diputado, alguna diputada respecto a algunos temas puntuales que está transitando por estas horas la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si no hay calor extremo, prioriza el uso del ventilador de techo por sobre el del aire acondicionado. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. De Diputados Televisión. Yo creo que hemos trabajado con la ley de humedales de una manera muy responsable. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con productores, con empresarios, con habitantes de los humedales, con habitantes de las islas que están muy cercanas a los humedales, con la academia, con el Estado Nacional. O sea, tuvimos un año de informativas con respecto a humedales. Principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal. Ecoagenda, jueves 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando una semana en la cual ya confirmadas algunas reuniones de comisión en esta Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con este periodo de sesiones ordinarias 2023, aguardando si se llega a confirmar la reunión de la Comisión de Presupuesto. Es el dictamen que está faltando, es la reunión que están faltando entre diputados y diputadas para avanzar ya con el tema del tratamiento del proyecto de ley sobre fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe, y está, en el caso de tener el dictamen de presupuesto, ya estaría en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja. Esto tiene que ver con los tiempos porque después el debate se tiene que trasladar al Senado y una vez que se apruebe en el Senado, el debate se va a tener que trasladar para su implementación al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo. Tiene que volver al Senado lo que tiene que ver referido a los que van a ocupar los cargos que se van a crear, que son fiscales, que son jueces en la provincia de Santa Fe. Todo lleva tiempo, si se retrasa semana a semana en los diferentes sectores. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque Sofi Raimundes ya está en el auditorium de la Cámara de Diputados de la Nación. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para todos los compañeros que están allí en el piso. Exactamente, estamos en el auditorio y ya estamos con la diputada Mónica Macha, quien junto al diputado Eduardo Valdés propusieron un espacio de diálogo en el día de hoy aquí en el auditorio, un conversatorio sobre las 43 mujeres víctimas de trata pertenecientes a la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, más conocido como Opus Dei, mujeres que fueron explotadas sexualmente, violadas en todos sus derechos también y, bueno, reducidas a la servidumbre. Diputada, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué se espera de la exposición del día de hoy? Porque además es una exposición internacional. Hay mujeres que forman parte de esta explotación que están en otros países. Sí, bueno, buenas tardes. En principio, sí, hoy estamos llevando adelante este encuentro para poder conocer los testimonios de las compañeras, algunas de ellas que han atravesado esta situación. Esto es un hecho que se fue dando entre el 1976 y el 2016. Son muchos años, son instancias en donde las compañeras han sido explotadas laboralmente, que pertenecientes a distintas provincias de la Argentina o inclusive algunas de Paraguay, que son traídas especialmente a la zona del AMBA, con una promesa de trabajo y de estudio, que después no fue así, que después fue una situación claramente de trata laboral, donde han transcurrido su vida con jornadas de trabajo de 15 horas, sin sueldo, sin posibilidad de salir, o sea, claramente una situación de trata. Y nos parece importante, lo venimos trabajando con el diputado Eduardo Valdés, nos parecía importante darle un marco también de proyectos a esta situación. Digo, por un lado, expresar un proyecto de declaración de preocupación por la situación de las 43 mujeres y también un pedido de informes al Ministerio de Exteriores y Culto, porque nos parece fundamental que desde ahí se eleve un pedido de informes al Opus Dei, ¿no? O sea, que
que esto que sucedió y que no sabemos si sigue sucediendo, pero que sucedió, tenga un esclarecimiento y también una reparación. Claro. Mónica, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola. Mónica, ¿Qué tal? Muy bien, y bueno, y conocer también responsables y el trabajo que ustedes desde el punto de vista legislativo que pueden hacer, que también es importante visualizar esta situación. Sí, claro, por eso yo creo que los proyectos que presentamos le dan un marco legislativo y un marco político también, ¿no? Porque en definitiva es que este espacio que es el Parlamento, que es el lugar donde tienen que llegar las demandas populares y las problemáticas que vayan surgiendo, también tenga un espacio para escuchar a las 43 mujeres, que en definitiva seguramente debe haber un montón de situaciones así en distintos lugares. Pero hoy están ellas y se animaron a denunciar. Entonces a mí me parece muy importante poder darles este marco de contención, de acompañamiento y de visibilidad. Ellas están dispuestas a hacerlo, lo vienen haciendo. Hay muchas investigaciones también en curso. Hay muchos diarios que inclusive sacaron esta información y hoy queremos escucharlas a ellas y queremos también en ese sentido poder profundizar el trabajo que ellas estén dispuestas a hacer, teniendo en cuenta que esos años en el que fueron engañadas, en el que fueron víctimas de una violencia psicológica, emocional, cada vez que alguna de ellas decía que se quería ir, le decían que no, que estaba para servir a Dios o que si ellas se iban iba a ser una vergüenza para su familia. Digo, han usado todos los recursos que tienen que ver con la violencia psicológica y esto es una forma más de violencia por motivos de género. Digo, no es menor o no es casual tener en cuenta que se trata de mujeres y que bueno, que se enmarca también en todas las situaciones de violencia que van tomando, que vamos encontrando que obviamente tienen distintas formas, distintos contextos, pero que acá hay una institución muy poderosa detrás sosteniendo este tipo de situaciones y por eso queremos que esto se transforme, queremos que esto cambie y que estas mujeres que han perdido muchísimos años de su vida, donde además, digo, se pusieron en juego todas las formas de violencia, ¿no? El apartarlas de sus familias, bueno, todo es como el ABC o el ABC, el manual de la violencia ejercida sobre mujeres. Por eso es importante hoy poder escucharlas y acompañarlas en su proceso de lucha y de reparación. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De reparación, que no es sanación, como decía el Opus Dei. El Opus Dei avanzó con una cosa, con un dispositivo de sanación, no es eso, no es por ahí claramente. Mónica. Daniela Mosetic te saluda. Ya en Argentina hay leyes que están vigentes, que tienen en cuenta esto, pero por ahí llama la atención, como decís vos, que sea de parte de una institución reconocida, que sea tantos casos, ¿no? También pertenecientes a un mismo grupo, o sea, que estén identificadas 43 mujeres no es un número menor. ¿Qué plus se le podría dar en lo normativo a lo que ya está existiendo hoy por hoy? No, es que normativa, básicamente lo que estamos buscando es que se responda a este pedido de informes. Claro. O sea, que haya ahí un relato y poder dar cuenta con los responsables directos, ¿no? Es la institución, por supuesto, y también hay responsables directos, entonces, propios de la institución. Entonces nos parece importante que esto implique una investigación, porque como decía recién, en esas instancias de tanta violencia hacia las mujeres, 43 mujeres dejaron muchos años de su vida, ¿no? Yo me reuní con ellas el año pasado y pensando también en esta actividad y planificándola, me decían que a veces lloraban del dolor que significaba, ni siquiera podían tal vez tener espacio para relacionarse con lo que les estaba pasando emocionalmente, ¿no? Sino físicamente, o sea, dormir poco, atender a mucha gente, un trabajo sin descanso, sin vacaciones, sin nada obviamente, y bueno, esto, ¿no? Esta explotación, esta reducción a servidumbre, que se llama así. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Primero, bueno, si quieren leer de esto, hay una periodista que se llama Paula Vistanino, que escribió mucho sobre este tema. Sí, exactamente. Paula está acá, sí. Es una colega muy buena. Segundo es, usted recién decía que le iban a pedir a Cancillería para que la orden Opus Dei responda. Digo, ahora, una pregunta por ahí es medio ignorante, pero la orden no forma parte, digo, cuando uno mira la Iglesia argentina,
Opus Dei Argentina no, digo, la Iglesia Argentina no debería responder también sobre Opus Dei Argentina? Mira, nosotros estamos mandando el pedido de informes al Ministerio, que es a quien corresponde como legisladores que nos dirijamos. Ahora, después, cómo va a ser la dinámica que va a implementar el Ministerio, ya eso es algo del Poder Ejecutivo y hay que ver cómo se lleva adelante eso, sí, seguro. Y respecto del trato de las mujeres, las demandas penales podrían ser por servidumbre, pero por trata de personas también. Exacto, sí, totalmente. Por eso la figura de trata de personas y de explotación laboral son las figuras que más representan todo lo que sucedió con ellas. Mónica, unos minutos más simplemente para preguntarle por la comisión que usted encabeza, cómo va a ser el trabajo que van a realizar a lo largo de este nuevo periodo ordinario ya del Parlamento Nacional. Bueno, una comisión que tiene muchos proyectos para tratar, que son bien necesarios para esta etapa también social y cultural y política de la Argentina. Así que vamos a trabajar como siempre con la intención de que la comisión pueda funcionar, y a esto me refiero a que podamos lograr conjuntos por el cambio los acuerdos para tratar la gran cantidad de temas que tenemos en la comisión. El año pasado habíamos avanzado con reuniones, la última etapa del año, con reuniones de asesores para trabajar sobre ley Micaela en medios, ley Olimpia y una propuesta de jubilación para personas travestis mayores de 40 años, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las compañeras travestis es de 40 años. Entonces, y como una lógica también de poder ubicarlo en la necesidad de un Estado que repare después de haber sido tan excluyente y tan violento con las compañeras. Entonces, digo esto como hay muchísimos, violencia vicaria, todo lo que significa cuidado. De hecho, mañana vamos a hacer una actividad para trabajar sobre los proyectos vinculados a la creación del Sistema Nacional de Cuidado. Yo creo que ese es un eje vertebrador de todo lo que viene en relación a la discusión de la Comisión y del país, porque creo que poner de relieve el tema de los cuidados, una cantidad de acciones que se llevan adelante todos los días, en general llevados adelante por mujeres, y que implican la posibilidad de que toda la organización social se pueda sostener, ¿no? O sea, para que las personas puedan salir a trabajar, para que puedan salir a estudiar, para que puedan hacer su vida, necesitan de otras que queden dentro de las viviendas, a veces compartidas con trabajos formales o informales fuera de casa, a veces además a eso sumándole algún trabajo comunitario, pero siempre también teniendo un espacio y un tiempo de sostén de esas acciones familiares o de cuidado, mejor dicho, que significa la atención de las niñeces, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Entonces, bueno, que todo esto también tenga un correlato en una Argentina que se plantea más igualitaria y más justa. Bueno, ¿qué discusión vamos a tener sobre cuidados? Y eso lo empezamos mañana también acá en el Congreso. Ahora, Mónica, en la comisión, oficialismo y oposición, ahí se entablan una mayor posibilidades de cerrar acuerdos entre ustedes, cosa que a lo mejor en otras comisiones, por otros temas, se marcan mayores diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Es relativo, porque como estamos en una situación de tanta paridad, termina siendo también una prenda de cambio. Entonces, yo creo que nosotras en la comisión logramos más fácilmente acuerdos porque tenemos tal vez una mirada feminista sobre lo que se necesita, pero el feminismo también es muy amplio y así como no sé, algunas nos ubicamos dentro del feminismo popular, hay otras que se ubican dentro de un feminismo liberal y eso también da cuenta de diferencias bien profundas. Entonces, podemos llegar a tener mayores acuerdos, en principio sí, pero también depende del contexto y como te decía, a veces termina siendo también una prenda de cambio. Mónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. A ustedes, buenas tardes. Sofi. Bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo entonces las actividades que suceden aquí dentro de la Cámara de Diputados. Vamos a estar aquí, obviamente, presenciando lo que va a ser este conversatorio muy, muy importante. Van a exponer estas mujeres, va a haber testimonios muy ricos, se va a poder ver por YouTube también. Va a hablar el abogado de estas mujeres que fueron reducidas a la servidumbre y nosotros también vamos a seguir recorriendo los pasillos porque hay una muestra de fotografías muy linda también para mostrarles.
así que en minutos nada más seguramente volveremos a tomar contacto y les contaré de qué se trata. Sofi, micrófono abierto para vos, desde el auditorium o desde la muestra, para cuando vos lo requieras. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en el auditorium de la Cámara de Diputados de la Nación. La actividad por la que está atravesando este Congreso de la Nación, temas que tienen que ver con un tema puntual que generalmente lo que vamos a terminar viendo en lo que pasa en el auditorio van a ser testimonios muy duros, sí, ¿no? Estos testimonios en primera persona, sí, claro, que nos contaba la diputada Mónica Macha y que vamos a estar sin duda registrando. Y por el otro lado, las reuniones de comisión que ya se van diagramando a lo largo de esta semana, ya pensando también, me parece, desde el Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, si en algún momento se pueden cruzar los intereses de uno y de otro lado para poder tener alguna sesión durante este mes de marzo. El tema podría ser el fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Sí, vos fíjate que el diputado Tonelli, con quien hablábamos hace unos minutos, ya dejaba esa posición de no vamos a tratar absolutamente nada hasta que no se retire el juicio político, pasó a, bueno, no vamos a tratar cualquier cosa, sino que algunos temas sí los vamos a tratar. Es muy difícil que, así como, porque tiene relación con lo que hablábamos antes, el diputado Tonelli termina su mandato, no va a renovar, pero hay muchos que quieren renovar y hay muchos que quieren ser diputados. Y va a ser muy difícil para esos sectores no entrar en un debate, en una discusión por la seguridad en Santa Fe. Porque cómo van a poder explicar después el argumento de no discutimos, no debatimos por el juicio político, no es válido para aquel que está esperando que haya más jueces, más fiscales, mayor seguridad en la provincia. Exactamente. Entonces, frente a eso, como que se empieza a desbloquear de alguna manera eso y además de lo de la justicia, seguramente puede haber otros temas en donde haya consenso. Pero además lo que se demostró que la postura de Juntos por el Cambio sirvió en un momento determinado, porque en un momento determinado la posibilidad de que venga al Congreso el ministro Aníbal Fernández lo pidió Juan Martín, que es un diputado de Juntos por el Cambio, diputado radical por la provincia de Santa Fe. Claro. Si se hubiese mantenido la postura y Juntos por el Cambio no iba al recinto y Juntos por el Cambio no iba a hacer ningún planteo, posiblemente Aníbal Fernández no hubiese venido al Congreso. No, por eso. No hubiesen avanzado con el proyecto de ley de fortalecimiento del sistema. Por eso la postura de Juntos por el Cambio a veces corre el riesgo de no ser coherente consigo mismo, Claro, ¿no? exactamente. O con la voluntad de trabajar y de dar visibilidad a su postura, ¿no? Bueno, seguimos con eso. Bueno, nos vamos a ir rápidamente nuevamente a nuestro móvil. Ahí está Sofi Raimundes con un diputado nacional. Exactamente, compañeros, estamos con Eduardo Valdés, como les contaba anteriormente, fue quien junto a la diputada Mónica Macha propusieron este espacio de diálogo, este conversatorio, para el pedido formal de informes, ¿no?, hacia el Ministerio. ¿Qué se espera, diputado, de este pedido de informes sobre las mujeres argentinas que sufrieron esta relación de servidumbre laboral, esta relación de trata laboral? ¿Y cuál va a ser, o cuál espera que sea la respuesta a nivel internacional, también teniendo en cuenta que es una jurisdicción de la Iglesia Católica Internacional? Mire, primero, independientemente de la jurisdicción, que el Congreso visibilice este hecho de 43 mujeres siendo usadas para la servidumbre, para la trata de personas, y que sea una organización como el Opus Dei la que lleve adelante eso, es como católico lo digo, para mí es una obligación visibilizarlo y denunciarlo. Y lo digo hoy en el 10º aniversario del pontificado de Francisco. Y ojalá, honrando ese pontificado, sea drástica la sanción secular de parte de la Iglesia y después rápida también la sanción de la justicia, ¿no? Porque me hierve la sangre y le voy a agradecer siempre a Mónica Macha que me haya involucrado en este tema. Y me ha reencontrado con personas con las cuales en algún tiempo trabajamos en otra causa, porque la investigadora principal, Paula Viastallino,
que fue quien, junto a Nicolás Cassés, en algunos casos y otra de ellas, es una de las personas que a mí me ayudó cuando teníamos que visibilizar otro caso que era muy difícil, que era el de Gabriel, que fue abusado por Grassi, y que fue condenado el padre Grassi a 14 años y 8 meses. Así que hoy me encuentro con rostros que me volvieron a esos tiempos, me ratificaron mis convicciones en la fe, de la necesidad de que estas cosas no se usen las cuestiones del dogmatismo de una fe para cometer estas barbaridades. Y bueno, y me encanta que Diputados TV visibilice esto hacia afuera. Ojalá sean más medios. Eduardo, ¿cómo también le va? agradezco, Sí. voy a agradecer. Un segundo, también voy a decir agradecido al diario La Nación, con quien yo normalmente tengo muchas diferencias, que haya sido el que se decidió a visibilizar este tema. Para mí es muy importante que sea La Nación. En algún tiempo, cuando estábamos con el caso Grassi, eso no sucedía, y que ahora haya sucedido que La Nación visibilice esto. Felicito a Julio César Zaguier, al director editorial del diario. Eduardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Eduardo, sí, ¿cómo va, Fernando? Muy bien. Eduardo, sin dudas, el gran trabajo de visibilizar esta situación es sumamente importante. Cuando se le pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores es porque la Cancillería le tiene que pedir a noticiar del tema o hacer algún trámite puntual con el Vaticano. Bueno, seguramente no. Seguramente es que la Secretaría de Culto le pida informes a la congregación del Opus Dei, ¿no? Por vía, por vía de la Iglesia Católica será. Pero bueno, también ustedes tienen que entendernos que es una forma que ha tenido la inteligencia de Mónica Macha para poder que estemos conversando nosotros, para que el tema no se caiga y para que la justicia actúe y no que se quede de brazos cruzados. Es un grupo muy poderoso del que estamos hablando. Tiene que empezar. Hay jueces, hay secretarios, hay muchos poderosos. Eduardo, sabemos que están aguardándolo ya para empezar este encuentro, así que le agradecemos estos minutos para con Diputados Televisión. Me hubiera gustado, les quiero decir una cosa. A ver. Sería muy lindo que ustedes tomen el relato, lo nuestro es lo de menos, pero el relato de las mujeres que han sido, son 43 que están acá, que nosotros las vamos a escuchar a ellas. Es un conversatorio de cómo fueron reducidas a la servidumbre en nombre de la fe católica del Opus Dei. Y vamos Gracias. a estar, me parece importante registrar también y conversar con ellas también para tener, como ustedes, el testimonio en primera persona de lo que han padecido y lo que han vivido. Sería muy bueno y sería muy bueno que hagamos un programa especial, porque Diputados TV tiene ese plus que no tienen otros canales de televisión, de mostrar todo lo que pasa en la sociedad en nombre de la política, y esto es muy importante. Para mí, este es el acto más importante que hago hoy en el 10º aniversario del pontificado de Francisco. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias. Sofi. Bien, le agradecemos al diputado entonces por estos minutos para con Diputados Televisión, y como les contaba anteriormente, vamos a quedarnos aquí para presenciar este conversatorio, estas 43 mujeres y estos relatos que vamos a tener en el día de hoy. Como bien decía Eduardo Valdés, se cumplen 10 años de la asunción del Papa Francisco entonces al Vaticano. Esto obviamente es noticia internacional, el primer Papa que no es europeo, el primer Papa que pertenece a la región latinoamericana y nada más y nada menos a la Argentina, a la República Argentina. Esto, por supuesto, nos pone en evidencia, ¿no? Nos pone sobre la mesa para discutir cuál es el rol de Latinoamérica y de la Argentina dentro de la Iglesia Católica y también en la política internacional, ¿no? A nivel internacional. Así que no es algo anecdótico ni algo menor que se esté desarrollando hoy, entonces 13 de marzo, esta actividad dentro del auditorio de la Cámara de Diputados para, como decían los legisladores y legisladoras, volver a hablar sobre este tema que salió
salió a la luz o se hizo público, dio vuelta a los principales medios y portales argentinos el año pasado con estas denuncias públicas y lo que conlleva, ¿no?, hacerlo público, las vivencias, ¿no?, y este sometimiento que sufrieron tantas mujeres y después de tantos años. Así que, por supuesto, es un acto muy importante, una actividad muy importante que se está desarrollando aquí. Aquí estaremos cubriéndola y también, como les adelantaba anteriormente, vamos a estar cubriendo la muestra fotográfica de Mujeres que Luchan, que más adelante les vamos a mostrar en primera persona y de primera mano de qué se trata. Gracias, Sofi. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil. Ya empieza el evento, la reunión en el auditorio. Y también, hablando de los 10 años de papado de Francisco, Eduardo Valdés tuvo protagonismo en esos 10 años, que fue durante varios años, fue embajador argentino ante el Vaticano. Sí, en lo que tiene que ver con la política vaticana, el Opus Dei es una organización, dentro de la estructura de la Iglesia Católica, una organización que está enfrentada a Bergoglio, al Papa Francisco. Que el Papa Francisco es un jesuita, y son organizaciones dentro de la Iglesia que ideológicamente piensan radicalmente diferente, uno más conservador, otro más progresista. Claro. Y entonces fue la presencia del Opus Dei que de alguna manera se sentía más cómodo con el Papa anterior, con Ratzinger, al principio del papado. Por eso también me parece que lo del diputado Valdés, al principio del papado ese enfrentamiento se hizo mucho más claro, con el Opus Dei. Ahora es como que después de 10 años las cosas, no sé si se fueron acomodando, pero por lo menos no se notan tanto. No, seguramente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar nuevamente de la diplomacia parlamentaria, porque esto también tiene que ver con una reunión que ha tenido en las últimas horas la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, con su par de la Cámara de Diputados de Canadá, acompañado por referentes de los diferentes partidos políticos, y esto tiene que ver también en incrementar lo que es la relación bilateral y en este caso la relación entre los parlamentos. Ahí están los saludos en el salón principal de la Cámara de Diputados, la presidenta Cecilia Moró, que recibió en el Congreso argentino al presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, quien llegó a nuestro país acompañado por una delegación integrada por miembros de distintos partidos políticos que componen el Parlamento canadiense. El objetivo de la visita fue afianzar la cooperación bilateral en temas de interés común como derechos humanos, cuidado del medio ambiente, transición energética, colaboración en espacios multilaterales, inversiones productivas, modernización parlamentaria, agenda de género y ampliación de derechos sociales. Al iniciar el encuentro, los presidentes Moró y Rota destacaron que en 83 años de relaciones diplomáticas, ambos países han alcanzado un alto nivel de entendimiento y cooperación. Ahí estamos viendo, acompañando a Cecilia Moró, diputados y diputadas de diferentes partidos políticos que también recorrieron el recinto de la Cámara de Diputados. Esta sintonía puede constatarse en los numerosos encuentros de alto nivel que tuvieron lugar en los últimos años y en la intensidad del vínculo económico, en la participación de ambos países tienen en el ámbito multilateral, así como también en la activa defensa de los derechos humanos como política de Estado. Sobre este punto, la presidenta Moró hizo saber a su par que este año celebramos en nuestro país 40 años de democracia, lo cual brinda la oportunidad no solo de reflexionar respecto al pasado con la premisa de nunca más, sino también de hacer foco en los nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que contribuyan con el fortalecimiento democrático y la ampliación de derechos. Por tal motivo, invitó a que la Cámara Baja de los Comunes trabaje en conjunto con la Cámara de Diputados de la Nación en el fortalecimiento de esa agenda. La agenda ambiental también, ahí está la foto de familia. Ahí estaba también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, hablando de la agenda ambiental, eje central de la política nacional y global de ambos países. También fue parte de los temas trabajados durante el encuentro. Sobre este punto, Cecilia Moró hizo saber que el Parlamento argentino desea fortalecer la cooperación con la Cámara de los Comunes en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. No obstante, destacó que es fundamental
que en los ámbitos de negociación multilateral se tenga en cuenta que los esfuerzos de reducción de emisiones necesitan de un contexto que permita el desarrollo y tenga en cuenta las diferentes vulnerabilidades, capacidades y circunstancias que existen en los países en desarrollo. Acompañaron a la presidenta Cecilia Moró, las diputadas y los diputados nacionales Eduardo Valdés, Graciela Camaño, Paula Penaca, Dolores Martínez, Mónica Macha, Gualberto Allende, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo. La delegación canadiense, por su parte, la complementaron los parlamentarios Judith Shigro, Richard Canning, Raquel Danjo, Marilyn Gill, así como también el embajador de Canadá en Argentina, Ray Douglas Sears. Bueno, al final hubo también un almuerzo, pero lo cierto es que ahí estamos viendo los saludos, la camaradería entre los representantes parlamentarios de la Cámara de los Comunes de Canadá y la Cámara de Diputados de la Nación, encuentro que encabezó Cecilia Moró, presidenta de esta Cámara de Diputados de la Nación, en el marco, lo que señalamos permanentemente, de un intenso trabajo de la diplomacia parlamentaria que se realiza desde esta Cámara de Diputados, desde este Congreso Nacional. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando un poco de la agenda. Repitamos y repasemos un poco la agenda que tiene que ver con la actividad en la Cámara de Diputados. Mañana, 1 de la tarde, Dani, la Comisión de Juicio Político. Comisión de Juicio Político con 5 invitados. Sí. El primero, hoy sigue estando al tope, el fiscal Carlos Stornelli, de la Fiscalía Federal número 4 de Cava. Venga o no venga, va a ser el tema. Venga o no venga, vuelve a ser el tema. Mañana seguramente se tomará una decisión si es que no viene, como estábamos hablando hace un ratito con el diputado Pablo Tonelli, integrante de la comisión. Bueno, ¿qué pasa con si tiene justificativo, si no tiene justificativo, si lo van a mandar a buscar o no? Claro, después, luego 4 referentes que tienen que estar ligados al Poder Judicial, todos propuestos por el Frente de Todos, lo que nos decía también Tonelli. Por ahora no estamos frente a testigos propuestos por Juntos por el Cambio, a excepción de Mario Cima de Villa. Tenemos Juan Manuel Oliva Espel, secretario institucional de la Procuración General de la Nación, el abogado Marcelo Maceo. No sé de qué rama pertenece Marcelo Maceo, no lo sé. Sí, no dice abogado no, nada más. Ese es su único detalle. Sí. Sebastián Garay, Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. Ahí, antes David explicaba que los juicios originarios son los que tienen que ver con los litigios de las provincias. Sí. Y acá está involucrado en el desempeño de la Corte el tema coparticipación. Ese litigio que tiene la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación por esa quita de los puntos de coparticipación, bueno, debe tener que ver con uno de los funcionarios involucrados en este tema. Claro. Marcelo Maceo es un abogado que está dentro de las conversaciones con D'Alessandro. Ahí va. Entonces también está citado. Están los chats. Están los chats, entonces, y él públicamente declaró que era habitual hablar con D'Alessandro. Es un abogado de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Claro. Que declaró públicamente que era habitual hablar con el ministro de Justicia de la ciudad, lo cual es llamativo, pero mañana supuestamente va a decir lo mismo. Ahí hay dos, también Guillermo Garay, también con el mismo apellido, de la vocalía del doctor Rosati, y de Natalia Isla Monayer, también de la vocalía de Rosati. La semana pasada, cuando hubo invitados ligados a las vocalías de los jueces de la Corte, se les preguntaba mucho, de los procedimientos del día a día, cómo es, por ejemplo, cuando Rosati les pide algo, cómo se decide quién lleva adelante cada caso, quién pone la pide, si manejaban un grupo de chat, quiénes participan en el chat. Se le preguntó especialmente por Silvio Robles, que era el que estaba involucrado en los chats. ¿Ustedes chatean generalmente? ¿Cómo reciben las órdenes de parte de los 4 integrantes de la Corte? ¿Qué tareas delegan en los otros funcionarios? Por eso me parece que es variado mañana entre un poco lo que es los chats y todo el escándalo mediático que fue eso, Lago Escondido y Marcelo D'Alessandro, y el mal desempeño, que es, digamos, la base, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver unas placas que tienen que ver con esta actividad que estamos señalando. Mañana, 14 de marzo, 13 horas, Comisión de Juicio Político en la Sala 1. Juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Es la 7ª reunión de la Comisión de Juicio Político que encabeza Carolina Gagliar.
Los temas que se vienen en la Cámara de Diputados, tenemos que irnos ya al miércoles 15, que es la Comisión de Comercio. Fueron invitados representantes de diferentes entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. Esto como tema central. Los invitados para el día miércoles. Sí, el contador Marcos Con, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, el licenciado Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, es el presidente del Consejo. La doctora Laura Velardés, es abogada laboral. Y Walter Calderón, que es presidente de Nieve Sol, Sociedad Anónima, y Río Sky S.A. Bueno, es una convocatoria similar a otra que hizo también ya la Comisión de Comercio. Sí, ya sobre había. este tema determinado, que generó un poco de ruido político entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Sí, había sido con productores y con gente ligada a las pymes de Entre Ríos y Corrientes. Había sido eso. Sí. Exacto, pero entendiendo que es un tema principalmente en lo que tiene que ver con la modernización laboral, que es un tema más vinculado con la Comisión de Asuntos Laborales, de Trabajo, que con la Comisión de Comercio. Pero como esa comisión de legislación laboral no está trabajando en ese tema, el Garela Lena, justamente el titular de Comercio y integrante del radicalismo, bueno, dice, bueno, nosotros llevamos adelante los debates. Por más que no se puedan traducir en un dictamen o en un proyecto de ley en concreto, bueno, los temas, el oficialismo también lo ha hecho, llevar temas a comisiones que no están para sacar dictamen, pero sí llevar los debates. Entonces, bueno, de esa manera se van instalando por lo menos en la agenda. Exactamente, y en caso que lo trate la Comisión de Legislación Laboral, estos temas puede pedirle a la Comisión de Comercio los antecedentes de todo lo ya hasta este momento trabajado respecto a estas iniciativas y no volver a citar otra vez a los mismos invitados, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco como... por ahora son esas dos comisiones. Sí, por ahora son esas dos. Hay una tercera de Ciencia y Tecnología el jueves también. Ah, bueno, se pero incorporó ahora, ¿eh? Sí, se incorporó. Sí, hay una... En la página de diputados hay una más. Ahora les cuento, ahora en instantes. Sí, pero lo que muestra es esto de que empieza a dar ritmo por afuera de lo que es juicio político, las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados. Sí. Eso, a ver, uno supuestamente creería que si el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo para ir a las comisiones, es que conversan sobre la posibilidad de una sesión. Claro. Digo, que es la duda, bueno, lo que hablábamos antes, ¿cuándo va a haber una sesión? Teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio no quiere sesionar. Claro. Pero no es que no quiere sesionar, tiene un posicionamiento político. Bueno, pero ahí hay que buscar el tema, y el tema puede ser el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe. Sí, perdón, la comisión es el próximo martes, estaba mirando por eso no estaba en la semana. Agenda. Exacto. Bueno, pero no estaba en agenda. Esto se agregó ahora. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con expertos en la materia. Acá me apuntan recién. Recién, exactamente. O sea que la agenda se está elaborando mientras nosotros estamos contándoles un poco lo que está pasando por estas horas en el Congreso. También lo que está pasando es que están conversando las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques y de las comisiones para ver si la agenda se va ampliando en lo que tiene que ver con las convocatorias. Una semana ordinaria, digamos, en marzo es poco. Por ahora tener a hoy, este horario del lunes, 2 reuniones de comisión y sobre todo una que viene siendo todas las semanas. Claro. Es poco. O sea, el año pasado igual creo que estábamos peor, porque ni siquiera estaban conformadas las comisiones después de las elecciones. Este año, en cierta forma, en las comisiones en las cuales no se conformaron nuevamente, bueno, ya se sabe que los titulares van a ser los mismos, en eso es lo mismo. Pero viene a paso lento. Claro. Como para pensar, bueno, qué temas se pueden incorporar. Y seguramente hay proyectos que no tenemos en mente, pero que han perdido estado parlamentario también. También, y que tienen que renovar. Presentarse. Exactamente. Sí, tienen que presentarse y por tal motivo, además de presentarse, tienen que juntarse las comisiones. Me imagino Casareto con su comisión de bueno, claro, agroindustria es uno de los que está caído. Exacto, que son temas de agroindustria, está el tema de compra argentino, hay proyectos que hay que volver a presentar. Y que en definitiva también tiene que buscar el consenso, y el consenso se consigue ahí en la comisión. Sí, sí. ¿No? Y en el medio también tenemos las elecciones escalonadas en las provincias. En marzo no tenemos, más allá de lo que ocurrió ayer en Río Negro, en Roca. Sí, hubo una intendencia. Que hubo una intendencia, pero
Sí, la hermana del ministro de Justicia, Soria, que ganó la reelección. Ganó la reelección, sí. Y que Emilia Soria fue diputada nacional también, María Emilia Soria. En abril marzo no tenemos. Abril sí tenemos ya algunas. Sí, 2 creo que hay. Sí, lo que sí estamos viendo un poco del desarrollo de la campaña, la primera definición de la campaña electoral, todavía sin referencias claras a temas, ¿no? Ahora estamos viendo nombres, figuras. Tenemos este miércoles, es el lanzamiento del precandidato a presidente, Gerardo Morales. Sí. Y viniendo para acá ya hay carteles, por lo menos en la zona del Congreso ya hay afiches. Y si no hay cerca del comité, estábamos mal con la campaña. Bueno, pero eso quiere decir que los diputados, por lo menos del radicalismo, van a estar. Van a estar porque el radicalismo acompaña lo que es en definitiva la candidatura de, en principio, de Gerardo Morales. Sí, una precandidatura, ¿no? Podemos decir, una precandidatura de Gerardo Morales. Él en las últimas semanas estuvo mostrando muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Lo invitó a Purmamarca, estuvieron en el carnaval, se han mostrado en un momento en el que parece que Patricia Bullrich está juntando más aliados también, porque hay aliados del radicalismo que están con Patricia Bullrich. Alfredo Cornejo, por ejemplo, sacó foto. Patricia Bullrich fue a la vendimia con Rodolfo Suárez. Ahí también en ese lado, del otro lado está Gustavo Valdés, o sea, están repartidos los radicales. Vamos a ver quiénes están en la primera fila. Pero además ahí Cornejo tenía sus intereses propios de mirando la provincia de Mendoza. Claro. Porque ahí estaba también una disputa con el PRO, que en definitiva la resolución que se tomó, veremos de Marchi qué hace, que era también otro precandidato a gobernador. Sí. Pero la idea es que no se rompe Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, van a ir todos juntos y ya tienen un candidato o un precandidato que es Cornejo. Alfredo Cornejo, la alternativa sería, bueno, que se sume a una PASO. Claro. Alguien del PRO, pero dentro de Juntos por el Cambio. Esa fue la decisión más que nada de Patricia Bullrich. Claro, exactamente. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a nuestro móvil. Hoy tenemos mucho trabajo con Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes nuevamente, adelante. Fer, sí, volvemos a tomar contacto. Esta vez dejamos el auditorio y vinimos al pasillo que conecta los anexos, el anexo A con el anexo C, en este pasillo que habitualmente se exponen diferentes obras y diferentes expresiones culturales también para visibilizar cuestiones que suceden en nuestro país, pero también cuestiones internacionales. En esta oportunidad es una muestra que posibilitó y realizó la Dirección y el Departamento de Géneros y Diversidades de la HCDN y que cuenta con una exposición fotográfica muy extensa, muy vasta de la reconocida fotógrafa nacional Mónica Hasenberg y se llama Mujeres que luchan porque representa principalmente lo que ha sido el recorrido feminista a lo largo de la historia de la lucha feminista en nuestro país. Hasta el año 1995 la colección era Hasenberg Quaretti, que era el esposo de Mónica en aquel entonces, falleció en 1995 y después Mónica siguió trabajando de esta manera con su cámara, ¿no? Con su arma de trabajo, con el fotoperiodismo, cubriendo todas las exposiciones de mujeres y principalmente las manifestaciones y las luchas callejeras que se vienen realizando en nuestro país desde hace muchísimos años. Algunas de las que les puedo mencionar que se muestran aquí en este pasillo, ¿no? Y que se exponen en las paredes del pasillo que conecta los anexos, tienen que ver con las luchas, lo que fueron obviamente las luchas con el aborto, ¿no? Y con el tratamiento de la ley cuando se estaba debatiendo aquí dentro de nuestro Congreso Nacional y también obviamente las que están vinculadas con los derechos humanos y principalmente con la violencia de género, lo que fue la manifestación del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. También una muestra, una fotografía, ¿no? Que muestra la importancia de lo que fue la manifestación que tuvo lugar en Los Toldos en el año 2019, cuando se cumplieron los 100 años, ¿no? Del nacimiento de Evita y de todas las mujeres que fueron justamente a celebrar el nacimiento de una de las mujeres más importantes que tenemos en nuestra historia nacional y para recordarla, ¿no? Se fotografió a todas las mujeres que tenían el mismo peinado que Evita en esa manifestación y también obviamente mostraban carteles que, bueno, hacían alusión a que todavía faltan muchísimos derechos por conquistar. Obviamente el aborto fue
una discusión que se necesitaba saldar hace muchísimos años y finalmente con su promulgación, bueno, se conquistó una deuda que teníamos en nuestra sociedad argentina y que también sirvió como puntapié inicial o como espejo para otras culturas de nuestro continente para que sigan con esta misma lucha. Y también, como les contaba, está muy vinculada a las manifestaciones callejeras que defienden los derechos humanos. Estuvo en las manifestaciones con respecto a los aniversarios de la dictadura cívico-militar y cubriendo principalmente el trabajo de abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Eso es también una riqueza que tienen las fotografías de Hasenberg, que se pueden venir a ver aquí al anexo de la Cámara de Diputados. Está vigente hasta el 17 de marzo, comenzó desde el pasado 7 de marzo, en este mes de la mujer, un día antes del Día Internacional de la Mujer, obviamente en alusión a lo que sucedió en 1908 en Nueva York, en Cotton, en los Estados Unidos, y va a estar vigente, como les contaba, hasta el 17. Hoy fue la inauguración formal entonces por parte de la dirección del Departamento de Mujeres y Géneros y Diversidad y también de Igualdad de la HSDN. Es algo que realmente vale la pena venir a ver porque muestra diferentes vivencias que se dieron en diferentes contextos de nuestro país, ¿no? Y eso es lo más rico quizás para destacar de esta muestra. Sí, y además, Sofi, es mostrar permanentemente a los artistas, mostrar su trabajo, mostrar su obra y en este caso también mostrar en el marco de las diferentes actividades que la Cámara de Diputados realizó y está realizando en relación a la semana y al Día Internacional de la Mujer. Sí, exactamente. Por eso va a estar vigente, como les contaba, hasta el 17 de marzo se va a poder venir a ver. Igualmente ustedes en pantalla seguramente están recorriendo en imágenes estas fotografías, ¿no? Y estos cuadros que tenemos aquí en las paredes. Y lo más importante, ¿no? Destacar el trabajo de Mónica y de todas las periodistas, las fotógrafas y las fotoperiodistas que trabajan en las luchas, en las manifestaciones y que están ahí codo a codo con todas las mujeres en esta lucha, ¿no? Por conquistar más derechos y por conseguir una igualdad. Sofi, gracias, excelente trabajo en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes con nuestro móvil mostrándonos una muestra que se está realizando hasta el próximo 17 aquí en los anexos de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, Dani, hablemos de un tema en particular, proyectos en particulares que vos nos vas a estar ampliando. Sí, el fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe es uno de los temas que estuvo presente en las comisiones la semana pasada. Es un tema que viene desde la segunda mitad del año pasado, desde agosto, septiembre del año pasado, cuando fue planteado. Tuvo impacto por esto mismo, porque tiene la firma de los 19 legisladores de la provincia de Santa Fe, pero era como que no era el momento. Había llamado la atención las firmas, bueno, estaba bueno, los diputados ahí en Santa Fe hay un abanico muy amplio de sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, y era una buena señal, pero era como no era el momento. Hubo un pedido para tratarlo sobre tablas durante una sesión en octubre, cuando había habido algún episodio, pero no tuvo éxito. Y ahora logró dictamen en las comisiones de Justicia y Legislación Penal. Como estábamos hablando hace un ratito, en la semana pasada hubo un plenario de las dos comisiones donde, incluso con el apoyo opositor, logró dictamen. Falta ahora la Comisión de Presupuesto, porque esto implica, ahora como les vamos a ir contando, es la creación de lugares en la justicia, lugares nuevos. Que se necesita presupuesto, por eso es una comisión clave la Comisión de Presupuesto. Sí, además de lo de la implementación del Código Procesal Penal en el sistema acusatorio en la provincia, que es lo que se está pidiendo, esto también implica cargos. Claro. Cargos y nuevas estructuras. Por eso hay algunas cosas que son medio a corto plazo, que pueden tener que ver con lo inmediato, pero esto va a llevar un tiempo largo en ponerse en marcha. Primero tiene que pasar todo el trámite por diputados y el Senado. Después se tiene Consejo de la Magistratura, ternas, Poder Ejecutivo, vuelve otra vez al Congreso. O sea, es un proceso largo, pero que los diputados de Santa Fe dicen, ¿y por qué no vamos empezando? Claro. ¿No? A ver, ahí les voy explicando un poquito cómo es este proyecto de ley. Contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino.
a fin de fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. El narcotráfico es un delito con competencia federal, entonces dicen, nosotros tenemos nuestra justicia, pero lo que hay que fortalecer es la justicia federal. Exacto. Entonces, nosotros con nuestra estructura no podemos... la misma discusión que se da Rosario, la Intendencia de Rosario. Nosotros no podemos hacernos cargo solo nosotros. Y lo mismo pasa desde la justicia. La escasa estructura de la justicia federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narcocriminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materias de causas por estupefacientes. Esto es uno de los argumentos que están en los fundamentos de este proyecto de ley, que el primer firmante es Roberto Mirabella. Roberto Mirabella es uno de la mano derecha de Omar Perotti, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, que también da el visto bueno a esto. O sea, tiene un respaldo político muy fuerte. Que en estos momentos en que meter un proyecto de una provincia en particular no es tan sencillo. Claro. Si vamos a la repercusión que tuvieron los casos en Rosario y en el resto de la provincia últimamente, explica un poco también. El proyecto propone la creación de 5 nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en Rosario, 3 en Santa Fe y 1 en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás. Es en la provincia de Buenos Aires, sí, pero tiene directa incidencia, claro, ahí, es cruzando ahí el límite. Sí. También dispone sumar 3 cargos de defensor penal federal en Rosario y 1 en Santa Fe, entre otros. Creo que hay algún cargo más que queda. El proyecto también se enmarca en la implementación del Código Penal Federal, sancionado en 2014, que hasta el momento solo se implementó en Salta y Jujuy. Para eso también está faltando una comisión bicameral. Claro, exactamente. Ese sería un paso que está dependiendo en cierta forma de la firma de Cristina Fernández de Kirchner, o de la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner, porque ya Diputados tiene sus designaciones, ya Juntos por el Cambio tiene sus designaciones en el Senado y solamente faltan los senadores del oficialismo. Claro, que es en definitiva también lo que se planteó en la comisión, porque en este plenario también se planteó respecto a el faltante que está todavía teniendo el Senado Nacional para digamos, la conformación de esta comisión bicameral. El tema de Santa Fe, el tema del narcotráfico, hay que abordarlo desde distintas aristas. Una es la arista judicial, que es este fortalecimiento. Pero después está el tema de la designación de las autoridades judiciales. Está el tema, como vimos la semana pasada, que es la implementación de una mayor cantidad de fuerzas federales en la provincia y en Rosario particularmente. Está el tema también que lo han marcado varios diputados nacionales respecto a qué es lo que pasa con el Servicio Penitenciario Federal, que tiene a cabecillas de las bandas de narcotraficantes de Santa Fe en distintas cárceles federales, y que desde esas cárceles manejan clandestinamente el narcotráfico en la provincia. Sí. Tienen celulares, tienen toda una oficina montada. Bueno, este dictamen que estábamos hablando recién fue el día miércoles. El día jueves estuvo el ministro de Seguridad también, ¿no? Con, particular interés por el tema en Santa Fe. O sea, fue una semana en que se dio bastante importancia. Por eso hace pensar que puede ser uno de los temas de la próxima sesión. Claro. Para ponerlo en marcha, para dar una señal, para mostrar que se están ocupando. Unos dicen que es show mediático, otros dicen que si no pasa nada no se ocupan. Bueno, hay un choque, pero algo acá por lo menos se está moviendo. Este proyecto de ley es el resultado de más de 6 meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la legislatura nacional, que fueron convocados por el gobernador Perotti en diciembre pasado. O sea, bueno, ahí 6 meses, ya estamos hablando de 9, 10 meses. Busca también crear 6 cargos en distintos puntos de la provincia en lo que respecta a jueces con funciones de garantía, 3 cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario y 2 con función de juicio y ejecución, 1 con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, y otro sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Así que bueno, es una estructura amplia. Sí, exacto. En cierta forma tiene algo que ver con la idea original, ¿se acuerdan de la reforma judicial del arranque de Alberto Fernández, que contemplaba crear más cargos? Bueno, nunca es fácil. Era en todo el país. Era en todo el país. Claro. Nunca es fácil crear más cargos. Claro. Pero
hay algún apoyo de Juntos por el Cambio por la preocupación en Santa Fe, así que puede ser que tenga viabilidad. Bueno, veremos, gracias Dani, porque estos temas obviamente necesitan también un tiempo para implementarlo. No solo es la discusión política parlamentaria que se está transitando aquí en la Cámara de Diputados, sino que después, como decía Dani, hay que, el proyecto tiene que promulgarlo el Poder Ejecutivo Nacional, se tiene que convocar en el Consejo de la Magistratura a estudiar las ternas de candidatos a ocupar esos cargos. A partir de esas ternas se las elevan al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que definir de las ternas a quién elige para que sea finalmente fiscal o juez en la provincia de Santa Fe. Y cuando decide el Ejecutivo tiene que enviar el decreto a la Comisión de Acuerdos del Senado y se tiene que conformar o reunir la Comisión de Acuerdos, tienen que dictaminar, después tiene que ir al recinto, es decir que lleva un tiempo. Lleva un tiempo, sí, la estimación 2 años, más o menos. Y además lo que dicen algunos diputados nacionales, lo decía Tonelli en algún momento que hemos charlado, que ya el Ejecutivo tiene ternas que han definido para cubrir vacantes, no nuevos cargos, sino vacantes de la Justicia Federal en Santa Fe, que ya la magistratura, el Consejo de la Magistratura elevó las ternas al Ejecutivo. 30%, digamos, histórico de vacantes en el Poder Judicial. Claro. Que se van cubriendo con subrogantes, no es que no están funcionando, pero no están los cargos originales, o sea, firmes y titulares. Claro, en algunos casos hay una falencia del Ejecutivo, sí. En otros hay una falencia del Consejo de la Magistratura. También. Y después también hay una falencia de la Comisión de Acuerdos, en otro. Hubo el año pasado varias tandas de acuerdos, pero no alcanzan, digamos. No, claro. No alcanzan y, bueno, también tenemos la terna, la vacante de la Corte Suprema. También. El Procurador General de la Nación. Sí. O sea, llenar vacantes no es tan fácil porque si lo político... No, obviamente sabemos y ya está demostrado que no es fácil. Dani, gracias por toda esta información. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que pase aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.